quiero compartir un mensaje titulado José que recibió todo el bien de Dios. Repito, José que recibió todo el bien de Dios. A ver, hermanos, ¿qué tiene nombre José? Levante su mano en su lugar, por favor. Deseo que sean como José, que está escrito en la Biblia. Claro, y sea hermana o hermano que tiene otro nombre, hay que imitar y fe de José, un varón de fe. Él nos ha dado un testimonio hermoso, grande. Quiero compartir este mensaje. Más que todo, hermanos que tiene nombre José, por favor, tenga más anhelo de convertirse. José, que está escrito en la Biblia. Ajá. Pero no necesita cambiar su nombre como José, porque podemos imitar a través de ese mensaje a la fe de José. Cita bíblica de hoy, Génesis capítulo 41, verso 38 hasta 43. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté en espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ay, tan maravillosa la bendición que ha recibido José. José, sabemos su historia, ¿no? José fue vendido por sus hermanos propios como esclavitud. Y ha pasado muchas dificultades, problemas en su vida. Pero finalmente tomó el lugar y primero ministro de Egipto. En aquel día, Egipto es un país más potente del mundo. Pero llegó al segundo lugar. Imagínense esa bendición. Esa bendición Dios le ha dado a José. Por eso, compartiendo este mensaje, podemos entender, José, qué tipo de fe tuvo, cómo fue bendecido, cómo ha recibido todo el bien de Dios. Nosotros sí imitamos a la fe de José, su corazón, también nosotros podremos experimentar
esa bendición en nuestra vida. Seremos usados por reino de Dios en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Amén. Imagínense, era una esclavitud, ¿sí? Esclavo. Pero Faraón, ¿qué le ha dicho? Él y sacó su anillo, ha puesto en mano de José. En aquel día, anillo, ¿qué era? Como un sello, como una firma de rey que manda todo. ¿Sí? José glorificó grandemente a Dios en mundo extranjero. Realmente un cambio muy dramático, una drama muy dramática y muy dramática. Por eso, José fue escogido por Dios, por eso, sí, por Dios sí ha recibido esa bendición. De repente muchos creyentes entienden así, pero nosotros sí estudiamos bien la palabra de Dios, toda la historia de José, podemos tener lección muy grande, importante para cada uno de nosotros. Pero hoy en día muchos cristianos, José era muy especial, por eso Dios escogió, Dios le dio esa sabiduría, Dios le dio este poder, le bendijo así, ya termina allí. Pero yo soy muy común. No es igual que José, por eso mi vida así. No más. Pero no, la Biblia no dice eso. Por eso hoy, a través de este mensaje, entendamos bien con qué corazón, con fe, con qué fe, ¿sí? José ha recibido este honor, esta gloria, esta bendición, ¿sí? El título de mensaje de hoy pareciera que tiene una paradoja. ¿Por qué? Tuvo muchas barreras y dificultades en su camino. Aunque tuvo la victoria completa y manifestó grandemente la gloria de Dios a través de su vida. José es el 11º hijo de Jacob, el cual fue vendido como esclavo por sus hermanos mayores propios. Muy triste, ¿no? Tuviera un shock o un impacto grande. Pero, ¿cómo fue? Vamos a ver. Y fue encarcelado sin falta alguna en Egipto. De todo modo fue vendido como una esclavitud. Ha trabajado bien, ¿sí? Después, digamos, en casa de Potifar y pareciera que tuvo éxito, ¿no? Porque Potifar, su amo, le ha dado toda confianza, estaba muy bien, pero no terminó allí, sino fue encarcelado sin falta alguna. Por eso, de repente, como si fuera un varón común, después de ser vendido por sus propios hermanos, claro, también fue arriesgado su muerte de vida, ¿sí? Después fue vendido como una esclavitud. Después, de todo modo, parecía que estaba bien.
pero de todo modo era esclavitud, ¿sí? Pero sin falta alguna, sin error, sin pecado, fue encarcelado. De repente podía tener otro impacto, otro shock grande que podía ser y desesperado. Pero no fue así, todos sabemos. Pero fue el primer ministro de Egipto y salvó su pueblo, su familia. Digamos, y podemos decir que él fue un fundador del pueblo de Israel. Claro, hay antepasados, sus antepasados tienen, pero si no hubiera José, que estaba en Egipto como primer ministro, de repente, claro, por Dios, no podría formar pueblo de Israel, pero a través de José, allí creció pueblo de Israel. Por eso, vida de José, un drama muy especial, espectacular, ¿sí? Por Dios, por fe de él. Entonces, quiero compartir la fe de José, la cual fue reconocida por las personas en las situaciones muy críticas y glorificó a Dios por fin. José, ¿cómo ha recibido todo el bien de Dios? ¿Con qué razón? Primero, José era el varón, estaba con Dios. Mejor dicho, Dios estaba con José. Primero, recuerde bien, por favor, José, ¿cómo ha recibido todo el bien de Dios? ¿Cómo fue un protagonista que ha glorificado a Dios, experimentando bendición abundante, grande y maravillosa? Primero, José era el varón, estaba con Dios. Mejor dicho, Dios estaba con José. Por eso, sí, nosotros estamos con Dios, mejor dicho, Dios sí está con nosotros, con cada uno de nosotros. También nosotros podremos glorificar a Dios grandemente. Seremos protagonistas de bendición especial, grande, maravillosa. Génesis capítulo 39, verso 2:13. 2:3 está escrito: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, Potifar, ¿sí? Vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Pero, ¿cómo? ¿Con qué razón? Porque Dios estaba con José, haciendo prosperar. ¿Cómo? ¿Por qué? Dios estaba con José e hizo prosperar todo. ¿Por qué? Fue justo. José fue justo y recto. El corazón de José y las obras
En todo tiempo. En todo tiempo. Allí importante, aquí importante. Dios estaba con José e hizo prosperar todo. ¿Por qué? José fue justo y recto, su corazón, sus obras, en todo tiempo. En todo tiempo. No un momento a otro, no. A un momento sí, un momento no. Un momento sí, un momento no. No era así. Todo tiempo. Eso es importante. Corazón de José fue justo y recto. Sus obras también, pero en todo tiempo. En nuestra vida cristiana, que es una barrera muy grande, desafiante contra nuestro crecimiento. No hace, claro, yo no digo todo, pero mucho caso. De repente un día hace bien, o una semana hace bien, pero otra semana no hace bien, o hace mal, o está quieto. Un día sí, un día no. Un día bien, de repente 3 días no bien, mal. Un día fervoroso para orar, sintiendo obra del Espíritu Santo, pero otros días, por X razón, no ora. Hace las cosas del mundo, un ejemplo. Por eso, uno de todo modo tiene fe en Cristo Jesús, por eso desea crecer espiritualmente, desea la bendición de Dios, pero no hace bien todo tiempo, fluctúa. Hace bien, hace mal, o fervoroso, frío, o tibio. Claro, siendo justo y recto, corazón y obras, pero en caso de José, en todo tiempo. Por eso nosotros, si queremos transformar continuamente, rápidamente, muy importante nuestra perseverancia. No hay que fluctuar. Un día sí, un día no. Un día muy bien, otro día más o menos. Otro día está mal. No es así. De todo modo hay que mantener, ¿sí? Subiendo, mejorando, continuando. Pero un día hace bien o una semana hace bien, pero otra semana hace mal. Fluctúa. Bien, mal. Bien, más o menos. Mal. Bien, mal. Pasando 1 año, 5 años, 10 años, igualito. Claro, y tampoco. Uno hace algo, claro, no hace algo mal, pero siempre igual. Tampoco. Hay que hacer, mejorando, subiendo. Oración más fervorosa, un trabajo más con ánimo, trabajando más para el reino de Dios, pero siempre igualito. Siempre igualito. ¿Qué significa eso? Digamos, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, nació como hijo, hija de Dios. Está bien, gran alegría es, pero debe crecer. Pero muchos cristianos hacen lo que ha hecho en el tiempo que ha aceptado al Señor Jesucristo. Pasando 1 año, pasando 5 años, pasando 10 años, igualito. No más, no menos. Igualito. Tampoco. Problema es, ¿por qué?
hay un bebé nace, tiene de repente 1 año, solamente sonríe, mamá, papá, muere con cariño, por cariño. ¿Por qué? Hay un bebé, ¿sí? Solamente recibe leche, biberón o con pecho de mamá. Mamá, papá, y se baña, y alimenta, limpia, todo. Mamá, papá está feliz. ¿Sí o no? Ensuciando su mano con popó. Ay, mamá, papá está feliz, da beso. Pero pasando 1 año, este bebé no gatea, no intenta caminar, no habla nada, aprendiendo, papá, mamá, pronunciando, papá, mamá está feliz, pero un ejemplo, pasando 1 año, pero no habla nada. Solamente vivieron, toma, pasando 2 años, igual, mamá, papá va a preocuparse grandemente, va a entristecer. ¿Por qué? Con el tiempo debe crecer. Pero cristiano, después de aceptar al Señor Jesucristo, igualito, solamente viene al culto y regresa a la casa. Viene al culto y regresa a la casa. No cambia. O de repente hasta oración de Daniel hace, pero hay siempre su manera de ser, manera de hablar, manera de pensar, igualito. Tiene tendencia a mundana, un ejemplo. Pasando 5 años, 10 años, pero igual. Dios Padre, triste. Amén. Es muy, muy importante. Debemos crecer, debemos mejorar, debemos hacer bien cada día más. Claro, de repente, depende cada uno será, pero igualito. Pasando 15 años, 20 años, igualito que hace. O de repente menos. En el principio, cuando tiene primero amor, hoy tiene fervor, ¿no? Pero pasando 1 año o de repente 3 años, no tiene fervor, ánimo. Gran problema. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, no me entrega algún trabajo, por eso yo voy y regreso nomás. No, no es así. No es, a iglesia no me da trabajo. No es así. Hay muchas mies, falta obreros. Iglesia tiene muchos trabajos, pero ¿por qué no entrega algún trabajo? No muestra fe, no cambia. Amén. Regreso al tema. Ahora bien, quiero estudiar cómo llevar la vida que Dios acompaña a través de los antepasados de fe. Digamos, uno, José, era especial, por eso Dios escogió, Dios acompañaba con él. Puede pensar mucho cristiano, pero no es así. Claro, de todo modo Dios conoció el corazón de José, por eso también usó a él. Pero hoy en día muchos creyentes no piensan así, solamente desde nacimiento fue especial, por eso Dios lo amó, Dios lo usó. Bien, pensando que, pero yo no, yo soy muy común, yo soy pecador. Digo, nuestro pastor nos enseñó, por favor, no diga que soy pecador. Por Jesucristo, ya
he nacido de nuevo como hijo, hija de Dios. Dios me ha redimido de pecado, de infierno. Por eso, nuestro pastor principal, por favor, no diga que soy pecador. Un ejemplo, alguna otra iglesia en Corea, no sé aquí, cuando ora como oración representante, Padre, no Padre, Dios, somos pecadores, perdónanos. Ora así, nuestro pastor municipal está aterrado. ¿Qué es eso? No, somos hijos de Dios. Ya nuestro Dios nos redimió a través de sangre de Jesucristo que nuestro Señor derramó. Hay que hacer fuerza con esa gracia para avanzar, para crecer espiritualmente, pero siempre nosotros somos pecadores. ¿Qué significa? Ya, digamos, solamente necesitamos tu misericordia, sálvanos. No hace fuerza como hijo, hija de Dios. Eso es un gran problema. Por eso, igual, José era especial, muy especial, pero yo no soy, teniendo el mismo nombre. No es así. A través de la palabra de Dios debemos transformar, debemos tener esa calificación espiritual como José. Amén. Dios le ha dicho a Josué, discípulo del profeta Moisés. ¿Sí? Josué capítulo 1, verso 7 en adelante, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero hoy en día muchos cristianos leen este versículo solamente donde se enfoca. Esfuérzate y sé muy valiente. Solo ahí, por eso ya no piensa otra cosa. Por favor, sé valiente. Haga con fuerza, así. Pero aquí, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. Aquí es parte importante. No sé valiente, no, esfuérzate, no solamente eso. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella, de la ley, de la palabra, ni a diestra, ni a siniestra, sino camino recto, conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Hablará, confesará esa palabra, esa ley, palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. Hoy en día nosotros estamos memorizando un versículo al día, 10 capítulos al día estamos leyendo hoy. ¿Qué significa eso? Como aquí nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Por eso uno sí hace leer la Biblia continuamente, 10 capítulos al día, para cumplir fin de abril y una lectura entera de Biblia.
Claro, hay que continuar también. Sí, hay que continuar. Está formando una buena costumbre, una costumbre bendecida, memorizando un versículo. Amén. Todavía no ha hecho eso, por favor, empieza desde hoy, por favor. Iglesia, prepara audio Biblia, ¿cierto? 10 capítulos, escuchando, leyendo con ojo la Biblia. Sí, lea, por favor. De repente, nombres un poco complicados, ¿sí? Algún pueblo, de repente Moab, Edom, y Siria o Babilonia, de repente un poco complicado, pero por favor, no se preocupe mucho, lea. Pero más importante, entienda. Ajá. Uno obedece a la palabra de Dios, Dios protege así, Dios bendice así. Pero, se aparta de Dios, sí idólatra, sí y desobedece a la ley de Dios. Dios levanta pueblo alrededor de Israel. Ataca, invade, por eso pierde. Pero cuando se arrepiente y Dios Padre, Dios obra, perdonando, recupera, pero después hace mal, viene otro problema, otra invasión de otro país. Por eso, allí, de repente, filisteos, ¿dónde filisteos? ¿Cómo fue? Nosotros no sabemos, porque hace 4,000 años, nosotros no sabemos. No es siendo nuestro propio país, no sabremos, ¿cierto? Un momento, hace mucho calor. Y de repente nuestra historia de nuestro país no entiende. Hace 100 años no sabemos, no entendemos muy bien. ¿Cuánto más historia de Israel, de Palestina? Hace 4,000 años o 5,000 años, no sé cómo entendemos bien. Pero no importa. De repente dice, engendro fulano tal engendro a otro. ¿Qué es eso? De repente, y número sale. Tribu de fulano tal, cuánto. De repente no entiende muy bien, pero no se preocupe. Amén. Lea. Aprende. La palabra de Dios, ¿qué es? Valor de obediencia a la palabra, a la ley de Dios. Por eso Israel, cuando rey David, y cumpliendo la ley de Dios, rey David ya conquistó todo, tenía paz. Pero otros reyes que no han obedecido a la palabra, a la ley de Dios, fue invadido por eso y fue cautivos así, muertos. Hay muchas lecciones, amén. Uno de repente viene invasión por pecado de pueblo de Israel, pero se arrepiente, Dios misericordioso perdona. Por eso Dios podía echar invasión de otro país, pero tuvo algún tiempo tranquilo, paz, pero después se peca de nuevo. Por eso viene otra invasión. Por eso, yo no debo fluctuar, un día sí, una semana sí, otra semana no es así. ¿Por qué? Ese es el camino anterior del pueblo de Israel. Por eso yo no quiero hacer esto. Amén. Volvemos al tema. Capítulo 8 dice, capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso nosotros leamos, ¿sí? Leemos la Biblia, memorizamos, pero para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Por eso solamente lee, pero olvida. Ay, no tiene lección. Ay, no es. ¿Para qué? ¿Sí? Por eso, Dios le ha dicho a Josué, no solamente esfuérzate y sé muy valiente, por eso, ya, con fe yo hago. No es así. ¿Qué dice? Obedezca a la palabra, a la ley de Dios. No para hacer algo trabajo, ok, y quiero esforzarme, quiero ser valiente. No es así. Aquí, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hoy en día nosotros, ¿por qué leamos? Porque debemos ser esforzados o valientes para hacer conforme a la palabra de Dios. Otro caso de rey David está escrito, y primera de Crónicas, capítulo 18, verso 6 dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayendo presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. En la Biblia, esta última parte dice, Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Está escrito 4 veces. ¿Qué significa? David, donde iba a la guerra, siempre Dios daba victoria. Por la valentía de David y físicamente, él era un guerrero, solamente un guerrero fuerte. No, él siempre dependía de Dios, creía en Dios. Por eso Dios estaba con David, con rey David. Le ha dado victoria. También Abraham nos ha dado un ejemplo. Génesis capítulo 21, verso 22 dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército de Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Abraham era varón de fe. No sabemos su fe, ¿no? Dios le mandó que salga de casa de tu padre. Él, no sabiendo a dónde ir, ha obedecido. Dios le mandó que ofreciera tu hijo como holocausto. Él levantó muy de mañana, llevó su hijo para ofrecer como holocausto. Obedeció a la palabra de Dios. Por eso Dios estaba con él. Por eso, porque Dios estaba con José. José dependía de Dios. Su corazón, sus obras fueron rectos, justos. Por eso Dios estaba con él. Por eso nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? No hay que pensar solamente, José, Abraham, rey David, era muy especial, por eso ya Dios usó, ya. Pero nosotros que leemos la Biblia, entendemos,
yo no tengo este corazón por el momento, pero si yo cambio, si yo transformo, si yo actúo como José, como rey David, como Abraham, Dios me usa. Dios está conmigo. Amén. Pero hoy en día muchos cristianos no tienen ese entendimiento, sino, Daniel especial, Rey David especial, Moisés especial, por eso Dios usó. Pero yo estoy lejos de ellos. Por eso nuestro pastor principal nos enseñaba, ¿por qué solamente David, solamente Abraham, Moisés? Nosotros también debemos cambiar, debemos transformar, podemos. Por eso debemos ser usados por Dios. Debemos recibir esa bendición. Amén. José, ¿cómo ha recibido todo el bien de Dios? Segundo, José fue el obrero fiel. José fue el obrero fiel. Si es fiel e integral, recibe todo el bien de Dios. Claro, uno trabaja en empresa también. Si es fiel, si es integral, va a ser amado por jefe o por patrón de empresa. Pero uno hace trabajo por encima. Cuando me ve, yo hago trabajo. A veces un ejemplo. Hijos, de repente, yo miento, mi papá no sabrá. Piensa, ¿no? Cree así. Pero papá, mamá, cuando ve, hijo, no sabiendo, no conociendo todo su tiempo que estaba en colegio, pero ya entiende, solamente ve semblante, papá, mamá pueden saber qué ha pasado, ¿cierto? Igual, jefes, patrón de trabajo, cuando ve su gente que trabaja, no por violación, por cámara de vigilancia, solamente ve las cosas, ya sabe, pero en general empleados piensan que yo hago fingir, mi jefe no me sabrá. Piensa así, por eso en general no trabaja integralmente. Hace trabajo más o menos pensando que mi jefe no me conoce, no me conoce mi trabajo, piensa, pero no, jefe, patrón, ya sabe, conoce, ¿cierto? José fue caído de repente como esclavo, siendo más amado, apreciado entre sus hermanos por su papá. Pero no ha desesperado, sino hizo todo lo posible. En general, uno fue traicionado por alguien o fue pasado alguna cosa difícil, desespera o sale su mal que tiene. Claro, otra persona que hace traición o algún daño, claro, esa persona es mala, un ejemplo. Pero después de experimentar traición o algún daño por otra persona, también esa persona, digamos, víctima, hace mal. Por eso, o desespera. Por eso, digamos, puede tener una actitud, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, no sabe. Hace mal juntos. Por eso no puede avanzar. José fue un hijo más querido de su papá, más apreciado.
sus hermanos tenían una ropa normal, pero él tuvo ropa de color. De todo modo, fue vendido, fue intentado muerte por sus hermanos propios y fue vendido como esclavitud. Imagínense esa shock, ese dolor, esa tristeza. De repente uno puede ser de repente loco, ¿sí o no? Puede ser loco o puede ser rencoroso. Mis hermanos me han hecho esa mal, digamos, sale su mal, ¿me entiende? Pero José no actúa así. Claro, tuvo de repente tristeza, dolor. Algunos pasa algún problema grande. ¡Ay, Dios no me protegió! ¿Dónde está Dios? Mi fe era vana. Abandona fe. ¿Me entiende? Pero José, después de pasar ese problema, él no echó culpa a Dios. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa? No ha perdido su fe, su confianza en Dios, no. Él no fue grosero después de tener ese problema, esa traición, esa tristeza, no. Confiaba en Dios. No tuvo rencor con sus hermanos. Después de ser acusado por mujer de Potifar, él no gritó con esa mujer. Su amo Potifar anteriormente ha puesto toda confianza, pero solamente escuchando palabras de su mujer y metió a José en cárcel. Por eso José gritaba allí, ¡ay! Usted anteriormente me ha dado toda autoridad, toda confianza, pero ¿por qué no me escucha? No ha gritado, digamos. ¿Me entendió? Corazón de José, su actitud, claro, tuvo dolor, tristeza, pero él no ha desesperado, no ha hecho mal, digamos, con su maldad, no tuvo eso, sino él hizo todo lo posible para cumplir sus cosas. Por eso, pero hoy en día, siendo creyente o no creyente, pasa algún problema, alguna dificultad, si es alguna parte de víctima, hace mal juntos, ¿sí? Sale su maldad, gritan, hacen doble o triple maldad a esa persona que hace. ¿Me entiende? Pierde ánimo, cambia su rostro. A otra persona maltrata con mala cosa que ha recibido de otra persona, pero eso hace con otra persona, hace mal. ¿Me entiende? Por eso perjudica su vida. Pero José no tuvo esa maldad. Confiaba en Dios, no ha perdido su fe. Pasa alguna cosa entre hermanos en Cristo, un ejemplo. Después, ¿qué dice? Maldice a iglesia. ¡Ah, iglesia! Dios. Digamos, ¿qué significa? No tuvo fe verdadera. ¿Cómo puede maldecir a la iglesia? Entre hermanos, de repente ha pasado alguna cosa. Claro, no hay que pasar eso. Por eso siempre nosotros y nuestro pastor principal nos enseña que no presta dinero entre hermanos o no haga algún socio así. ¿Por qué? Ahí pasa problema. Por eso tampoco no toma un carro solo un hombre,
una mujer, hermano y hermana, claro, entre esposos no hay problema. Pero de todo modo, José no era. Amén. Teniendo este dolor, pero no ha perdido su fe en Dios, su confianza en Dios. Tuvo este temor a Dios. Hizo todo lo posible. José hacía sabiamente todo trabajo conforme al corazón de su amo. Hoy en día algunos trabajando en empresa o cualquier lugar no quiere sujetar, quiere hacer según mi manera. Yo aprendí, yo soy, o de repente, ingeniero. No, uno sí trabaja en una casa o en una empresa. Hay que hacer conforme a orden de trabajo. Claro, de repente, contra ley, ese caso otro será. Pero uno, por su personalidad, por su conocimiento, no quiere hacer conforme a orden de empresa o su jefe. Yo soy más inteligente. No, no es. Eso nada es justo. ¿Me entiende? José hacía sabiamente todo trabajo conforme al corazón de su amo. Su integridad, su fidelidad sigue igual, aún estando en la cárcel, sin falta alguna. Él hizo toda fidelidad, ¿sí? Pero por mujer de Potifar, él fue encarcelado. Uno puede tener maldad, ya insultando, ¿sí? Va a ser rebelde en la cárcel, ¿cierto? Jefe de cárcel, digamos, quiere pelear porque yo soy inocente, pero él, aún estando en cárcel sin pecado, ha hecho su trabajo, todo lo posible, conforme al corazón de jefe de cárcel. Por eso, jefe de cárcel le ha puesto un lugar, una posición bonita. Por el tiempo no leo todo, pero importante, leo. Génesis capítulo 39, verso 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José. ¿Por qué estaba con José? José no perdía su fe, guardaba la palabra de Dios, ley de Dios. No manifestó maldad, ¿sí? Hizo bien. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Por eso, fidelidad, integridad, muy importante. No solamente ante Dios, claro, ante Dios es importante. Pero en su trabajo, en casa, fidelidad importante, integridad importante. Salmos capítulo 101, verso 6 dice,
mis ojos pondré. Dios Padre dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Nuestro Padre está buscando los fieles. Los fieles. Para que esté conmigo, con Dios. Por eso uno trabaja de repente en la iglesia, pero más o menos no puede agradar a Dios. En la empresa trabaja más o menos por encima. Ay, esa empresa no relaciona con Dios. No, relaciona con Dios. Por eso, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Por qué? Estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Uno es fiel, pero en la perfección, dice, este me servirá. Nuestro Dios dice. Por eso, como un obrero, una levita, pastor, o no solamente eso, también un miembro, sí, un obrero en su ministerio, es fiel, de corazón hace, con fuerza, con amor hace, es fiel, integral. Dios bendice. Proverbios capítulo 25, verso 13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. En el tiempo de siega tendrá mucha sed, pero ese frío de nieve, ¿cómo sacia sed? ¿Sí? Por eso, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Cómo Dios alegra? Por eso, no solamente pastor, no solamente levita que recibe salario. Hermanos, también ustedes, no siendo levita, usted sí hace fiel ante Dios. Bendición grande. ¿Por qué? No recibiendo salario, hace bien. Dios Padre, ¿cómo se alegra? Pero uno puede pensar, ay, yo tengo un ministerio pequeñito. Por eso yo no tengo ánimo para hacer bien. No es así. Uno hace bien en lo poco, Dios Padre da en lo grande. Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16, verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cierto? Por eso, de repente usted trabaja como su propio negocio o como un empleado, sea, o una casa, trabaja. Por favor, haga bien, fiel en lo pequeño. Para tener confianza, para tener mejor trabajo. Viene bendición de Dios. De repente hoy gana poco, pero hace bien este trabajo. Viene trabajo más bendición. Por Dios. Claro, a través de personas que trabajan juntos. Por sus clientes. Pero hoy
Gano poquito, por eso trabajo más o menos. Siempre igual. Pero gana poco. Parece ser una cosa, no me beneficia, pero uno hace bien. ¿Sí? Dios bendice. Pero uno quiere trabajar poco, pero ganar, disculpe. No va a venir bendición de Dios. Por eso sea un trabajo secular en una empresa o una casa o propio negocio, con cliente, con jefe, haga bien, con integridad, ¿sí? Para su bendición. Colosenses capítulo 3, verso 22, 23 dice, siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Será bendecido. Amén. Ante Dios, mucho más, sí. Tercer lugar, último punto. José, ¿cómo ha recibido todo el bien de Dios? Tercero, José jamás pasó el lugar donde debía que guardar y obedeció ante Dios. De repente, algún caso, si tiene confianza, abusa. Un ejemplo, su jefe más suave o después tiene alguna confianza, abusa a su jefe. No. Gran problema. ¿Cuánto más ante Dios? No. Nuestro Dios misericordioso, de amor. Por eso, de repente no viene alguna disciplina inmediatamente. Por eso uno abusa, gran problema. Por eso, José jamás pasó el lugar donde debía que guardar y obedeció ante Dios. Si anda por el camino recto y justo, sin cometer el pecado, recibe todo el bien. Amén. Pero, ¿qué problema tiene? Si tiene confianza, no hay que abusar. Pero en este mundo, si tiene confianza, de repente uno abusa esa confianza. Ese problema es. Muere de Potifar y ha visto a José tan guapo, ¿sí? Bella presencia. No leo por el tiempo la Biblia, porque no sabemos esa historia, ¿sí? Hemos leído, ¿cierto? Verso 7 leo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero José tuvo su temor con Dios también. Él tuvo confianza con su amo Potifar. Por eso, no salió jamás el lugar donde debía que guardar. ¿Qué respondió a su esposa de su amo? Génesis capítulo 39, verso 8, 9 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto
en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José era esclavitud. Su mujer insistía. Pero José nunca ha permitido. Sabía dónde es mi lugar. Ante Dios, también con su amo. Tenía esa confianza de su amo, pero él guardaba su lugar. Pero hoy en día, siendo creyente, no creyente, tiene confianza, abusa, aprovecha esa confianza que tiene. También peca ante Dios. Ese es el problema grande, pero José no. Por la razón que no aceptó de ella, fue encarcelado por la difamación de la mujer de su amo. Sin embargo, guardó su lugar, no reclamó nada. Se abrió el camino a subir al puesto de primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Dios ve. ¿Cómo guarda su lugar? A veces, siendo creyente, sabiendo la palabra de Dios, uno se persuade a sí mismo. Parece, me insiste bastante. Parece voluntad de Dios. Se persuade. Con esa situación, yo no quería, pero me viene muchos ambientes así, por eso, tal vez voluntad de Dios. No. La palabra de Dios está establecida. Pero hoy en día muchos creyentes, tal vez es voluntad de Dios. Sabiendo la palabra de Dios, se persuade a sí mismo. Sale de su lugar donde debía que guardar. Ese es gran problema. Y hermano Laura, prepare ese audio Biblia. Dios mandó un varón, digamos, allí dice varón de Dios, en capítulo 13 de Primera de Reyes. Y envió a ¿quién? Jeroboam. Dios le ha dicho que no tome pan, no tome agua. Después de escuchar, viendo esa letra, después explicaré. Por favor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar.
Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, Yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. Dios envió un varón a rey Jeroboam. Dios le ha dicho que no coma pan, no beba agua. ¿Sí? Ha dado esa palabra. Pero Jeroboam, y en versículo 10, versículo 7 dice, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Él obedeció a la palabra de Dios, él no ha ido hablando que lo que a Dios le ha mandado. Pero regresando, y otra profeta, y un viejo profeta, siguió a él. Invito que coma, y entra a mi casa, coma pan, beba agua. Él respondió con la palabra que Dios le ha dado. Pero ese viejo profeta mintió, ¿no? Y 18 dice, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Este varón escuchó esta mentira. Dios le ha dicho que no coma pan, no beba agua en este lugar, pero este varón de Dios y este viejo profeta dice que yo también tú, profeta, ¿no? Y un ángel me ha dicho que tráele contigo a casa para que coma y van.
escuchó, entró a casa de ese viejo profeta y comió. Dios, ¿qué le ha dicho? La muerte, dicho. Por eso la palabra de Dios que es establecida, Dios no cambia. Pero ¿por qué ha escuchado de viejo profeta? Por eso él murió por un león, ¿sí? También, y más allá, y no ha sepulcrado en sepulcro de sus antepasados. ¿Qué significa? No fue salvo. Pero uno, sabiendo la palabra de Dios, desobedece, peca. Ese gran problema. Pero en caso de José, no abusó confianza de su amo. No perdió temer a Dios. Por eso Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar este mensaje. Y preparé más, pero por el tiempo. José fue el obrero verdadero y fiel, por lo cual pudo cumplir exitosamente el reino de Dios y la justicia de Dios. Necesitamos imitar fe de José. No hay que pensar, José es especial, por eso Dios usa. No es así. Hoy, a través de esa enseñanza, ¿sí? Ese es nuestro paso principal. Claro, y alguna parte yo he puesto la Biblia como ejemplo. Pero este mensaje es de nuestro paso principal. Imitemos, corazón, obras de José. Podemos ser protagonistas de esa bendición. En resumen, José era el varón, estaba con Dios. Mejor dicho, Dios estaba con José. Segundo, José fue el obrero fiel. Obrero fiel. Tercero, José jamás pasó el lugar donde debía que guardar y obedeció ante Dios. No ha echado alguna culpa a otra persona o algún ambiente. ¿Sí? Él guardó su lugar. No perdió temor a Dios. Debemos convertirnos en los hijos bendecidos quienes glorifiquen a Dios, recibiendo todo el bien por imitar la fe de José. Seremos obreros reconocidos por Dios, obreros usados por Dios en los días postreros con nuestro paso principal. Oremos juntos, meditando este mensaje, aplicando en nuestra vida. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. Padre, hoy hemos compartido vida de José, su fe, su fidelidad, su integridad, su obediencia, su corazón que ha guardado su lugar. Padre, Señor, muchas gracias. Antepasados de fe no eran perfectos desde el principio. Por el cultivo humano ha limpiado su corazón y ha llegado a esta calificación espiritual como hijo, hija
verdadera. También nosotros sabemos vida de apóstol Pablo. Cuando fue llamado, no tenía ese nivel de santidad completa, pero por tu gracia, orando, también y pasando su cultivo humano, fue refinado, ha llegado a ese nivel y fue usado grandemente como un apóstol que ha evangelizado todo el mundo entero, gentiles. Padre, Señor, ayuda a cada uno, ayuda a entender bien, ayuda a imitar fe de José, su corazón, por favor. Padre, muchas gracias. Ayuda a convertirnos en protagonista de testimonio, a glorificarte. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.